Maestra, ¿cuál sientes tú que fue tu mejor logro dentro de la UNAM? Hay logros muy tangibles y hay otros que no son tan tangibles, pero que a lo mejor a la larga son más importantes. Eh, yo creo que es muy importante para mí el haber logrado arrancar también. Tal vez no me corresponde a mí calificarlo, pero ciertamente creo que se arrancó muy bien. Eh, Lograr formar un equipo que fue capaz de trabajar al ritmo, como decíamos ya como eslogan, ¿verdad? Al ritmo UNAM. ¿Cómo se hacen las cosas en la UNAM? Perfectas, ¿verdad? Aguantaron el paso, me aguantaron el paso y muchas veces me aterrizaron, porque yo tiendo a pensar que todo es posible si uno se esfuerza. Y muchas veces, y esto lo tengo que agradecer especialmente a la maestra Paz de la Torre primero y después a Araceli Álvarez, que fueron mis dos secretarias académicas, muchas veces me aterrizaron. Dije, a ver, espérate tantito, piensa, ya los maestros tienen tales horas, En fin, eso fue un equilibrio. Pero, por ejemplo, la UNAM estaba abierta para todos a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a jueves. Los viernes a las 2 de la tarde cerrábamos porque al principio, una vez cada 2, 3 meses, pero en los últimos años era 4 veces al mes, por lo menos, que había alguna actividad de difusión. Entonces, eso de que se cerraba a las 9 era un decir, ¿verdad? Se cerraba cuando se iba el último. Eh, yo trataba de compensarles y mis autoridades me lo permitieron, eh, compensarles dando un fin de semana largo, ¿verdad? El viernes a las 2 de la tarde, nosotros mismos muchas veces de la escuela agarrábamos camino para ir a ver a mi hermana a Quebec y empezaba el fin de semana, porque los maestros y el personal administrativo que durante muchos años se redujo a Ricardo Barajas y el apoyo de media secretaria, porque la dirección tenía una secretaria, Isabel Belanger, y la unidad administrativa y la secretaría académica compartían la secretaria, ¿verdad? Eh, Ahí hubo un poco más de cambio, básicamente Chantal Mat, pero si había que hacer algo, podía yo pedir, y los maestros daban clases de 9 a alrededor de las 11 de la mañana en español, y después de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque nuestros estudiantes eran en su mayoría, y sobre todo el grupo que queríamos nosotros conquistar, que todavía trabajaba, ¿verdad? Teníamos y tiene todavía la escuela, a mi entender, un buen núcleo de estudiantes ya retirados o que en su momento estaban trabajando y ya se han quedado y ya están retirados, que pueden asistir a clase en cualquier momento. Los cursos de cultura pueden ser en cualquier momento. Pero los interesados en español, pues tenía que ser ese horario tan abierto. Claro, los maestros de español podían irse en las horas intermedias a su casa. Nunca pedí una asistencia, una presencia de estar por estar. Eh, lo que me interesaba era el trabajo bien hecho y todos cumplían, pero cuando hacía falta ponerse a picar papel o ponerse a ir a dar una clase lejos o apoyar al consulado de Toronto que pedía una maestra o un maestro de español para determinado grupo, etcétera, ellos estaban dispuestos. Tuve un equipo extraordinario que me permitió poderte responder de esta manera, de que yo creo que el principal logro fue poder arrancar. Y
teníamos el compromiso de responderle al maestro Ricardo Ancira, director del CEPE, y al maestro Gonzalo Celorio, coordinador de difusión, y por supuesto al rector, y después a las autoridades que los sucedieron, la confianza depositada. Yo recuerdo, tengo por ahí guardada una carta del doctor Sarucán, de lo más afectuosa, de lo más alentadora, pero que terminaba con una frase lapidaria. Me la escribió cuando se formalizó la compra del edificio y terminaba diciéndome, ¿se da usted cuenta la responsabilidad que tiene entre manos? Ay, Dios mío, yo creo que esa Te frase hizo me pensar. mantuvo, me ha mantenido estos 25 años sin amilanarme, porque nos enfrentamos de tanto en tanto a retos serios, a desafíos importantes. Tuvimos exposiciones de artes plásticas impresionantes, ¿verdad? Con artistas de la talla de Juan Soriano, ¿verdad? De una exposición solo de él. Tuvimos a Leonardo Nierman, tuvimos obra de Cuevas, de Tamayo, eh, exposiciones que mandaba el MUCA, el Museo de Ciencias y Arte de la UNAM, para acá, y muchas exposiciones con artistas locales, mexicanos, latinos o canadienses, que nos gustaba impulsar, porque creo que la UNAM tenía ese doble mandato: dar a conocer la maravilla de nuestra cultura, por un lado, y por otro lado, impulsar, formar, dar oportunidades. Y desde luego, ya es lo último que comento a este respecto, porque sé que el tiempo corre, colaboraron también con nosotros y nosotros le abrimos la puerta muy grande al resto de las universidades, de las embajadas latinoamericanas y de España, ¿verdad? Eh, Ellos encontraron en nosotros, en nuestra sala de exposición, en nuestro público, en nuestro poder de convocatoria, que se hizo famoso, un apoyo para actividades culturales, sobre todo, bueno, conferencias y exposiciones de artes plásticas, que en un espacio que luce mucho y que no les costaba ni un centavo. Ganaban ellos, ganábamos nosotros, porque se iba ampliando y ampliando y ampliando nuestro campo de acción. Y de hecho, por ejemplo, en 2005, la lectura de El Quijote para celebrar su aniversario, 16 embajadores leyeron diferentes partes del Quijote en la escuela. Y bueno, como eso, muchos retos difíciles, y los pudimos librar bien. Es muy interesante, maestra, todo lo que nos platica acerca de la UNAM, que sin duda yo creo que es una de las huellas más importantes que una mexicana ha dejado en Canadá, y que pues no hubiera sido posible sin usted, sin su presencia, y también sin el apoyo de todo el equipo que estuvo a su lado en su momento. Maestra, cambiando un poquito el tema, ¿cómo es que la llaman o cómo es que es agregada cultural en la Embajada de México y Ecuador? Pues eso se dio como un contagio, digo yo, por andarme juntando con tantos diplomáticos, por las puertas abiertas de par en par en la Embajada de México aquí en Canadá, con los distintos embajadores que me tocó conocer, y el amor que yo tenía ya enorme por Ecuador, donde habíamos vivido por el trabajo de Ricardo, mi esposo, al final de los años 70. Ecuador es un país pequeño pero maravilloso, con una biodiversidad y con una cultura, y sobre todo con una gente de una hospitalidad y un corazón muy grande.
Así es que yo pues, salí de Ecuador enamorada del Ecuador y lo añoré siempre. Eh, Tenía yo ya 13 años en la dirección. Estaba contemplando la posibilidad de pedir un año sabático, que, bueno, me debían varios porque desde muy pronto siempre tuve en la UNAM un cargo académico administrativo y mientras uno tiene ese tipo de cargo no puede solicitar sabáticos. Y coincidió eso con cambio de rector también y con una llamada telefónica, recuerdo muy bien el día, porque fue un día, un sábado que no iba, no se supone que yo no, que nadie va a la UNAM en sábado como no fuera para la escuela de los niños, pero iba yo a tener una entrevista ahí con Ramón Sepúlveda para el periódico y estuvimos platicando ahí Ramón y yo y me buscaron ahí, me encontraron en el teléfono el embajador de México en Ecuador, entonces el maestro, bueno, el embajador Héctor Romero, y el maestro Alberto Fierro, que había sido agregado cultural aquí en Canadá, y Héctor había sido ministro aquí en Canadá. Los dos eran amigos cercanos y conocían mi pata débil, que era el amor por Ecuador. Necesitaban por allá un agregado cultural y me invitaron. Ah, Y como a mí siempre me ha gustado conocer el mundo así, no como turista tanto, sino quedándome largo en cada parte. Lo que pasa es que me falta vida, ¿verdad? Me faltan años para seguir dando vueltas, pero me tentaron mucho. Me asombré yo misma que lo primero que me salió desde el fondo del alma fue sí. Y no. luego dije, pero espérate, déjame ver, déjame pensar, déjame hablar con Ricardo, déjame verlo desde el punto de vista de la UNAM y decido. Ricardo me apoyó y bueno, feliz yo, una segunda vez me apoyaba. A mí me seducía mucho la idea de regresar a Ecuador, por un lado, y por otro lado yo sentía que creo que todavía entonces estaba yo haciendo las cosas bien, pero inevitablemente yo tenía mi manera de hacer las cosas y sentía yo que repetía esa manera de hacer las cosas y que después de 13 años a la escuela le podría hacer bien un cambio, a la escuela misma y a mí misma. Y dije sí, fui allá, fue una experiencia también maravillosa en todos sentidos. Me encontré con amigos que habíamos hecho 30 años atrás y que nunca nos habíamos dejado de escribir o de estar al tanto, pero que nos habíamos visto una vez en esos 30 años, ¿no? Eh, los reencontré, fue ya una cercanía maravillosa, porque cuando vivimos ahí la primera vez, mis hijos eran chiquitos y los de ellos también. Teníamos una vida agitada en ese sentido y actividades pues de mamá de niños chicos, aunque en aquella oportunidad me invitaron a formar la fototeca de la Escuela de Restauración en la universidad, bueno, en aquel entonces era la Escuela Superior Equinoccial, después universidad, porque su director se había formado en México, en la escuela de Churubusco. Entonces, pues uno cuando se enamora de un país y cuando estudias en un país muy frecuentemente quedas enamorado, todo lo que suena a ese país suena maravilloso. Entonces me invitó a formar la fototeca y a dar clases. El día que me presentó, yo dije, bueno, ¿de quién está hablando? ¿Llegó aquí Vasconcelos o quién? Muy Yo fácil. trabajé un poquito ahí, pero un poquito. Y en el reencuentro, pues ya nuestros hijos todos estaban casados o los míos pues no habían ido otra vez conmigo a Ecuador, solo Ricardo, los de ellos estaban viviendo fuera. Fue una mecánica totalmente diferente, muy grata.
Y tuve la suerte enorme, además, que la Embajada de México en Ecuador tiene un edificio que es el Centro Cultural Mexicano. Entonces, ahora ya está, lo construyeron en el mismo terreno donde está la embajada. Cuando yo fui agregada cultural estaba separado, era un espacio precioso que había sido galería de arte, o sea que volví a tener ahí mi salón Felipe Gutiérrez para organizar y nuevamente el embajador con una enorme confianza y Alberto, que en ese entonces era el coordinador de actividades culturales de la Secretaría, me dieron una carta blanca impresionante. La primera exposición que me tocó que verla inaugurarse, la había trabajado en realidad un colega que no tenía que ver con el área cultural, ¿verdad, Alejandro? Pero que por alguna razón le había caído en manos. La acabamos de trabajar entre los dos, él estaba a punto de irse a China, Alejandro Rivera, y fue una exposición muy importante porque incluía 11 obras de artistas patrimonio nacional, lo cual quiere decir que es obra que no puede salir de México sin la firma del presidente de la República. Entonces bueno, y también ahí fue otra sufridera con final feliz, porque pues todo lo que es coordinar diferentes grupos, el Museo de la Ciudad donde iba a ser, la embajada misma, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INA, porque había piezas que estaban bajo la custodia del INA y no de Bellas Artes. Es complicado, pero salió muy bien. Y es que México es un país muy importante para Ecuador. Muchos de los personajes célebres, claves en la construcción de la cultura ecuatoriana del siglo XX, se formaron en México en algún momento de su vida o tuvieron un lazo muy directo. Entonces fue una exposición preciosa porque era espejo, era contemporáneos mexicanos y contemporáneos ecuatorianos al mismo tiempo expuestos en el mismo lugar. Y cuando hablo de artistas importantes es porque estoy hablando de Orozco, de Rivera, de Siqueiros, de Montenegro, de María Izquierdo, de esa talla y de esa talla los ecuatorianos también. Y de ahí en adelante organicé muchas cosas con artistas mexicanos, con artistas locales, apoyé al grupo de baile que Fabián Cruz tiene todavía en Quito. Llevamos la primera película, la primera función de cine en el oriente ecuatoriano fue con una película mexicana que nosotros prestamos a un grupo de personas interesadas por la cultura ahí. Se trabajó con el Teatro México, hay un Teatro México allá en un barrio que lo haría yo un poco equivalente a la Colonia Guerrero en México, un barrio muy como popular, con grupos culturales muy interesantes a los que pudimos apoyar mucho también. Fue una experiencia muy interesante y marcó para mí un parteaguas porque ya después de ello, cuando terminó mi sabático y regresé a Canadá, bueno, ya había habido muchos cambios y ya mi participación en la UNAM fue sumamente discreta, únicamente como profesora. Eh, Actualmente, ¿verdad? Con la doctora Mayer, que considero una amiga muy querida ya desde el momento en que ella llegó, intercambiamos experiencias y me ha invitado muchas veces a la UNAM como maestra nuevamente o como conferencista. Se arreglaron los tiempos perfecto a poder tener tiempo más libre para dedicarme a mi otra vocación. Maestra, respecto al reconocimiento OTLI,
por parte de México. ¿Cómo es que fue galardonada? Desde luego me sentí muy honrada, muy orgullosa. De hecho, cada vez que me invitan a a una nueva entrega de Oatly a otra persona, siempre voy con mi Oatly, no con la medalla grande, porque no hay que ser ostentoso, pero con el pin sí, con mucho orgullo llevándolo conmigo, porque pues es muy grato pensar que el país por el que uno ha trabajado y se ha desvivido, pues lo reconoce, ¿verdad? Ya después de que dije no, no merezco, nada más hice mi trabajo, etcétera. Después de que finalmente lo recibí con muchísimo gusto de manos de la embajadora Madero en ese momento. Dije, qué agradable trabajar para un jefe que además es agradecido o para un país que lo reconoce. La Sí. verdad es muy agradable, Mariana, muy orgullosa, muy contenta y cuando lo recibí lo dije y no canso de repetirlo, yo sola no hubiera podido. Sin la UNAM atrás y sin Ricardo al lado y sin el equipo que tuve, no lo hubiera conseguido, por más ganas que hubiera tenido. Maestra, ¿le gustaría platicarnos un poquito acerca de su profesión como dula? Haciendo un paréntesis aquí, personalmente tuve el privilegio de contar con su compañía, de sus conocimientos y en mi etapa de embarazo, y que es una excelente persona y además muy profesional en este tema. Y muchas gracias, Mariana. Fíjate que, bueno, yo me casé, todavía estaba estudiando, todavía estaba haciendo la licenciatura. Entonces, de hecho, mi tesis la hice con Bernardo, mi hijo, en la cangurera, en la espalda, o en brazos. Él me acompañó en un momento dado de su vida. Me dijo, mamá, yo estoy cansado de estudiar. Desde que estoy en brazos, estoy yendo a la universidad. Toda la vida. Y eso hizo que se me juntaran. Siempre se me juntó la historia del arte con mi propia maternidad primero, que siempre pensé, pero ¿por qué las mujeres se pasan trabajando 9 meses en su embarazo y al momento de la premier se duermen? En mis tiempos todavía la opción era anestesia completa. Entonces yo decía, no, yo no quiero dormirme, porque me voy a perder lo mejor. ¿Y quién me va a decir que mi niño o mi niña, si a mí no me consta? Entonces, con esa idea, gracias a mi cuñada, la esposa de Felipe, mi hermano, descubrí una maravilla que es el método psicoprofiláctico, que aquí en Estados Unidos y en Canadá se conoce más bien como el método Lamas. Y es el entrenamiento del cuerpo de la mujer y de la psique también para prepararse a un parto natural. Tuve yo a mis 3 hijos en un parto natural, fáciles los 3, no puedo presumir de nada. Entonces, esa experiencia para mí fue muy grata, muy grata. Y mi tercer hijo tenía 9 meses, Eduardo, cuando nos fuimos a Ecuador la primera vez. El primer parto que nos tocó, que Ricardo cuando se vistió, porque en México se visten como cirujanos los papás para entrar, le dieron su traje y se apareció en la sala con sombrero como de chef, que era la bota. Entonces, desde ese parto hasta lo experto que ya era para el tercero, pues fue muy agradable. Y platicando con mis amigas mexicanas en Ecuador, la primera vez que fui, muchas de ellas me decían, no, yo no voy a tener un bebé aquí, porque aquí te dan una anestesia como de caballo, no, y qué miedo. Y yo decía, pero ¿por qué miedo si es tan bonito? ¿Quién sabe qué? Hasta que alguna vez, un par de aventadas me dijeron, bueno, yo me embarazo si tú me ayudas. Y yo dije, bueno, sale.
Acto seguido, fui a México, ¿verdad? Y le dije a mi doctor, en el consultorio del doctor Fuentes Calvo, que fue mi médico, ahí había entrenamiento de instructoras y ahí iban las mujeres embarazadas a que tomaban el curso cada semana a seguirlo. Era un sitio muy familiar para mí porque yo tomé el curso religiosamente con mis 3 embarazos, hice mis ejercicios religiosamente, más de 2 horas diario con mis 3 embarazos y me fue muy bien en consecuencia. Entonces le dije al doctor, oiga, mis amigas quieren que yo las ayude y yo, ¿cómo le hago? Porque les puedo enseñar lo que a mí me enseñaron, pero ¿qué autoridad tengo? Entonces él me dijo, mira, lo tienes porque ya lo viviste y lo viviste muy bien y seguiste el curso 3 veces. Toma este librito, ¿verdad? Me dio un buen tabicón y estúdialo y yo les voy a hablar a las instructoras que te llamen en todos los partos que se pueda mientras estás aquí en México, cosa que nunca sucedió porque cuando uno regresa, tú ya tienes la experiencia y todos los que estamos aquí en Canadá lo tenemos. Cuando uno regresa a México, el problema es cómo hacer tiempo, ya no para hacer lo que uno quiere hacer, sino para ver a todas las personas que uno quiere ver. Entonces nunca me encontraron en mi lugar las instructoras y me fui a Ecuador con el sabio consejo de mi médico, que lo que sí me dijo muy claro es la autoridad en un embarazo y en un parto es el obstetra, nunca la instructora. La instructora tiene que tener el siga del médico para hacer cualquier cosa. No hay instructora, por mejor preparada que esté, que deba ir sobre la autoridad del médico. Eso me lo llevé conmigo muy hondo y lo primero que hice fue ponerme a buscar médicos que les gustara el método y que me permitieran trabajar con ellos. La feliz coincidencia de dar con el doctor Cabezas, que era además quien estaba ayudando a mi amiga la aventada. Quedamos tan amigas, Graciela se llama, ella es mexicana del norte de Coahuila, quedamos tan amigas que ella ya vino a Canadá 2 veces a verme, a ese grado. Entonces, su médico era este doctor Cabezas, que había estudiado en México y estaba enamorado de México, lógicamente. Entonces, bueno, voy a dar con él y le digo, quiero hacer esto. Y se encanta. Perfecto, me encanta, muy bien, vamos a hacerlo con Graciela y después con quien quieras. Y así empecé y cuando llegó el momento del parto de mi amiga Graciela, bueno, ella estaba bastante serena, o totalmente confiando en mí, y yo estaba totalmente desasosegada. Confiándome a ver que, Dios mío, ayúdame, porque a ver que sea un parto natural, que sea bien, que no haya ninguna complicación, que no sea rápido, todo. que todo. Salió perfecto. Buenísima ella, fue un parto natural, precioso, el médico muy bien, y fue el primer éxito de muchos partos exitosos. Y de regreso a México, ayudé a mi hermana y a otro par de señoras. Y se me planteó ya seriamente la disyuntiva, porque empecé a trabajar en la UNAM a los pocos meses de haber regresado, y al mismo tiempo en la Ibero, porque en la Ibero había trabajado antes de irnos a Ecuador, y al mismo tiempo en la escuela bueno, en la escuela de restauración fue antes de Ecuador. En fin, decía yo, la historia del arte o el parto psicoprofiláctico. La historia del arte, o qué. Se abrió la oportunidad, se abrió un concurso en la UNAM por un tiempo completo y dije, bueno, me voy a la UNAM y me olvido de las parturientas. ¿Cómo le voy a hacer, no? Entonces,
En Ecuador encontré una argentina que hacía lo mismo. Entonces, cuando ella se iba a Argentina, yo me quedaba con sus señoras y cuando yo me iba a México, ella se quedaba con las mías. Era perfecto. Pero, y en México, la Ciudad de México es mucho más complicada, ¿verdad? Me tocaron, por supuesto, los partos siempre salir de madrugada, aunque eran los años 80, de todos modos no era tan gracioso cruzar. Yo vivía en Xochimilco y cruzaba toda esa parte solitaria justo de Ciudad Universitaria, el periférico y todo eso para llegar a cualquier hospital, ¿no? Entonces dije, no, me voy por la historia del arte y se me olvidó, ya, ese capítulo quedó cerrado. Pero cuando, llegando a Canadá después de Ecuador, regresamos en 2010 y 3 años después nació mi primera nieta, mi nuera, que nunca terminaré de agradecérselo porque me fascinó, me invitó al parto. Estábamos Bernardo, mi hijo, su esposo, su mamá y yo en el parto de Sage, nuestra primera niña. Y fue un parto bonito, fue un parto con partera, ¿verdad? Con midwife, no con obstetra. Y me renació todo aquel entusiasmo por el psicoprofiláctico. No estaba yo en la UNAM de tiempo completo ya, entonces podía manejar mi tiempo muy bien, pero dije, bueno, lo puedo hacer, puedo volver a intentarlo aquí en Canadá, pero necesito actualizarme y necesito una certificación que no era indispensable porque curioso, aquí en Canadá que hasta un plomero necesita mostrar su comprobante, las dulas no. Las dulas se certifican ellas mismas, pero no hay una organización de dulas como que reconocidas a nivel provincial o federal, como el Colegio de Abogados o de Médicos o lo que fuera, donde realmente se tenga que presentar, pues, no sé, credenciales, exámenes o algo. Me preparé con Mothercraft, una asociación muy seria de Montreal. En una oportunidad que la cabeza de esta asociación vino a Ottawa a ofrecer este curso, lo tomé, fue un curso bastante intensivo de un fin de semana alargado y luego todo un año de tiempo para hacer las lecturas, los trabajos, etcétera. Las dulas, sobre todo, acompañan, como bien lo dijiste, a sus clientes, se encuentran con ellas un par de veces antes y asisten al parto, y luego después del parto dan un poco, 6 semanas, si no me equivoco, de seguimiento para ya despedirse de esa pareja. Porque el principio del método psicoprofiláctico es que la teoría se puede saber, ¿verdad? Porque las dulas enseñamos, ¿verdad? Explicamos cómo se van a suceder las cosas y qué opciones hay, y se trata de informar a la pareja en cuestión para que cuando los médicos entren o la partera entre y les diga, bueno, creo que esto ya se alargó, puede ser tiempo de una epidural o crees que aguantas, la muchacha que está a punto de dar a luz sepa lo que es una epidural, sepa las ventajas, las desventajas. Eso es lo que las dulas hacemos, informamos. Pero en el psicoprofiláctico, además de informar, se ejercita el cuerpo de tal manera que se puedan despertar reflejos, que ya el respirar de una manera o de otra no tenga que ser una cuestión consciente, sino casi automática, al impulso responder así. Tú no lo pudiste poner en práctica porque fue una cesárea finalmente, y entonces, bueno, las cosas ya se resolvieron de otra manera, muy buena también, y de cualquier manera tuviste el beneficio
de estar informada y de tu cuerpo estar ágil hasta el último momento, ¿no? Entonces, ahora en Canadá, bueno, con la pandemia ha sido terrible porque simplemente está prohibida la entrada de las dulas al hospital. Es decir, igual que de la familia o lo que sea, es decir, la mamá llega con el esposo, si bien le va, ¿verdad? Y ya, y ya. Entonces, la asesoría que ahorita podemos dar es por este medio, ¿verdad? Que es, pues, mucho más difícil, sobre todo porque las dulas muchas veces conocemos a las mamás que vamos a acompañar cuando están en el 7º mes, en el 8º mes. Entonces, o muchas veces ni eso, porque yo hago trabajo voluntario como acompañante de parto en Mothercraft, que es una institución altruista en Ottawa para el bienestar de la familia, y entre los muchos servicios que ofrece es el de acompañantes de parto para muchas mujeres de todo tipo, ¿verdad? Puede ser canadienses, pero muchas son recién inmigradas, perdón, que no tienen el idioma, que muchas veces llegaron solas, a veces incluso sin la pareja, y de otra manera entrarían al parto completamente solitas. Entonces, bueno, se les apoya desde un plan no médico, sino de casi de amistad, ¿verdad? De soporte, de alguien que ha tenido la experiencia de ser mamá y que está ahí por ellas. Es un trabajo también precioso porque es un trabajo muy importante. Yo lo veo por la liga de afecto con que me quedé yo con mis instructoras y con el que me quedé con las señoras que han tenido pues me han dado, mejor dicho, el privilegio de ayudarlas en algo tan íntimo como es un parto y tan importante, porque pocos momentos tan trascendentales como, o experiencias tan trascendentales como convertirse en madre, ¿verdad? Y en padre, porque la idea de la dula también es dar apoyo a la pareja en sí. Muchas veces el esposo necesita, a veces más en el mero momento que la propia mujer. Después de un parto, yo creo que una dula, tal vez las muy experimentadas, mis maestras dulas de aquí, tal vez ya no, pero yo siento que sí, que uno acaba tan cansada como la parturienta. Ya para finalizar esta interesante entrevista, me gustaría saber para usted cuál es el significado de dejar huella. Ay, mira, yo creo que dejar huella quiere decir trascender en otros. En otros que pueden ser otras personas, que pueden ser lugares. Es que el lugar donde pisas no quede igual después que tú pisaste. Puede uno pasar por muchos lados, los maestros típicamente, tener muchos estudiantes y haber pasado sin dejar huella. Pero de pronto hay lugares por donde uno pasa o maestros que lo hicieron con nosotros o uno como maestro con otros estudiantes que realmente esa persona o ese lugar no hubiera sido el mismo si esa persona que deja la huella no hubiera estado ahí. Yo creo que eso es dejar huella y creo que todos dejamos huella en mayor o menor medida, pero muchas huellas ni nos enteramos. Sí, andan por ahí perdidas. Sí. Maestra Esperanza, una de las precursoras en representar a México en Canadá,
Agradezco mucho el placer de poder contar con tu presencia en este capítulo. Estoy segura que seguiremos trabajando y progresando juntas en este proyecto. Muchas gracias, Mariana. Ha sido un gusto platicar contigo, siempre lo es. Y felicidades por esta serie de entrevistas que estás haciendo para Huellas. Aprende uno mucho. Las recomiendo yo mucho a terceros. Es muy bonito ver cuántas cosas bien hechas han y están dejando los mexicanos en Canadá. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Esperamos que haya sido de su interés. No se olviden en seguir y compartir todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima Huella Mexicana en Canadá.